Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 4 de mayo de 2016. En Colombia, lo más relevante fue la publicación de resultados de Ecopetrol, los cuales superaron las expectativas de mercado, alcanzando los 363 mil millones en positivo. El mercado tenía una expectativa en el lado contractivo o negativo equivalente a unos 500 mil millones. Sin embargo, hay matices que debemos reconocer dentro de este buen resultado, y es que gran parte de la utilidad se explica por una ganancia contable por diferencia en cambio. Esto básicamente pues nos muestra la sorpresa de Ecopetrol. Estábamos esperando unos gastos no operacionales equivalentes a los 700 mil millones, un poco más por encima de este nivel, y el dato observado fue unos gastos netos no operacionales equivalentes a 160 mil millones. En el mismo primer trimestre del año pasado, esos gastos superaron el billón de pesos, y es la razón por la cual tenemos esa sorpresa positiva. Sin embargo, no todo se va a quedar en el tema contable. Hay algunos elementos que queremos destacar, y es la razón por la cual hemos dado una lectura positiva. El primero de ellos tiene que ver ya con que esperamos que el rebalanceo del mercado petrolero haya iniciado en el primer trimestre del 2016, y esto pues el mercado lo ha venido demostrando con esa reacción del precio del WTI. Si bien es cierto, reconocemos que hay riesgo de que vuelva a descender en el corto plazo, creemos que lo peor hace parte de lo que sucedió en el primer trimestre de este año, y es una de las razones por las cuales damos esa lectura positiva. También vemos con positivamente el plan de racionalización de gasto que ha venido implementando Ecopetrol. Esto obviamente mejoró el margen operacional de la compañía y la estrategia de preservar capital, no solamente a través del no pago de dividendos durante este año, sino también con una moderación importante del plan de inversión que fue anunciado el pasado 26 de abril. Recuerden que el plan de inversión de Ecopetrol estaba alrededor de los 4.8 billones de dólares y fue ajustado a niveles cercanos a los 3 billones, 3.4 billones, dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces, en general, vemos que si bien es cierto, gran parte o la mayoría de esa sorpresa positiva se debe a temas contables, vemos vemos positivamente los temas de ahorro de costos como algo esperanzador y el cambio de dinámica del mercado petrolero. Con relación a temas corporativos también, recientemente conocimos que pues el presidente de ETB y el distrito de Bogotá pues ya pasó al consejo el plan para iniciar el proceso de venta de la compañía, o que el consejo apruebe este proceso. El de ayer, nuevamente, el presidente Millicom, que es uno de los participantes importantes del mercado de telecomunicaciones en Colombia, reiteró el interés que tiene la compañía en participar en este proceso y ser uno de los potenciales compradores de ETB. En el lado macro, el director del Banco Central de Colombia considera que la inflación de este año cerrará cerca a niveles del 6%, y para el próximo año espera que nuevamente estemos por debajo del 4% al cierre del mismo. Con relación a América Latina, destacamos temas legales en Brasil. La Fiscalía demandó a Vale y BHP por ese desastre ambiental que se sufrió durante noviembre de 2015 por parte de ese emprendimiento en conjunto denominado Samarco. La demanda que pretenden los fiscales para resarcimiento de costos ambientales es de 43.5 billones de dólares. Las compañías en cabeza de BHP afirmó que ya había llegado a un acuerdo con el gobierno brasilero por 20 billones, pero de reales. Es decir, que los fiscales consideran que este acuerdo es insuficiente y no va a ser completo para resarcir todos esos daños que se causaron. Recuerden que en ese accidente de esa represa, de esa ruptura de represa que contaminó un importante río donde hace presidencia esta compañía, también terminó con cerca de 19 personas muertas. Con relación al tema político, que pues ya llevamos varios meses en el tema en Brasil, la Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo abrir proceso de investigación en contra de la presidenta. Las personas pueden estar un poco, digamos, perdidas con base en esto, asumiendo que ya tienen un proceso por investigación de corrupción, y la verdad es que el proceso que se está liderando en este momento en el Congreso tiene que ver con manipulación de cuentas fiscales y no con temas de corrupción como tal de Petrobras. Entonces, este es otro tema adicional importante, y ya pues hemos revisado
y tenido oportunidad de leer varios reportes de prensa en lo que ya están dando por hecho que Dilma Rousseff va a salir del poder, ya sea de una o de otra manera. En los Estados Unidos, declaraciones de dos gobernadores de la Reserva Federal. Tenemos básicamente la confirmación de que ellos mantienen o intentan mantener ese sesgo de incrementos de tasas de interés, pero sin duda se ha moderado con base en los últimos datos que hemos venido conociendo. El gobernador de la Reserva de Atlanta, Dennis Lockhart, considera que aún es posible hacer dos incrementos de tasas durante este año. Las declaraciones son importantes, el matiz es importante, pues ya no dice que vamos a hacer dos incrementos, sino que aún podemos hacerlos, es decir, hay información nueva que puede estar poniendo en duda esto y el mercado, como ustedes han tenido oportunidad de escucharnos, ya lo ha venido asimilando. Otra cosa que manifestó Dennis Lockhart en este caso es que todavía no está inclinado a apoyar el incremento de tasa en junio y también considera que la decisión del Reino Unido de permanecer o no dentro de la Unión Europea podría modificar las decisiones de la Reserva Federal. Por otra parte, el gobernador de San Francisco, John Williams, dice que en este momento tiene razones suficientes para apoyar el incremento de tasas en junio, pero que obviamente la información sobre actividad económica y tendencia de inflación serán muy importantes para validar la posición que tiene actualmente. En Europa, el Banco Central de España anunció que los riesgos se estaban incrementando en los últimos meses. Hemos encontrado esto de manera generalizada en diferentes bancos centrales. En este caso, pues es como manifestamos, el Banco Central de España lo está afirmando, reiteró ese crecimiento esperado de este año del 2.7. Recuerden que España es una de las economías que más ha repuntado en los últimos 2 años. Y también en el mismo reporte hizo referencia acerca de la incertidumbre política interna. Recuerden que en España se realizaron elecciones de parlamento el pasado diciembre y la fuerza mayorista no tuvo suficiente apoyo para conformar un gobierno. Ya estamos a mitad del año 2016 y aparentemente hacia el mes de junio habrían nuevas elecciones y esta falta de definición política podría congelar cualquier tipo de iniciativa para mejorar la competitividad de la economía española o hacer frente a un posible escenario más difícil en el contexto internacional. Entonces es importante tener en cuenta que los riesgos se han venido incrementando en varios países y es la razón por la cual pues estamos percibiendo esos descensos en los mercados accionarios recientes. Con base en los datos que se han publicado el día de hoy, también pues hay algunas alertas. El indicador de empleo privado en los Estados Unidos, conocido como el ADP, estuvo por debajo de lo esperado, sigue positivo, 156,000 puestos de trabajo generados, pero el mercado estaba esperando algo cercano a los 195,000. Entonces, aquí hubo una leve decepción con relación a esto y, en cierta manera, podría ser un primer campanazo de alerta con relación a esta dinámica que está percibiendo el mundo actualmente. Recuerden también que estamos esperando para el día de hoy el ISM no manufacturero en los Estados Unidos, que tuvo un importante repunte el último mes, hace 2 meses. El anterior mes mantuvo la buena lectura y para esta ocasión el mercado sigue siendo optimista con una lectura cercana a los 55 unidades. Esto, en caso de que se llegara a confirmar, podría disipar un poco los temores acerca de lo que sería la dinámica económica en los Estados Unidos, por lo menos de manera transitoria. Y pues en Colombia todo está básicamente enfocado en lo que sería el dato de inflación del mes de abril. El mercado está muy alcista más que nosotros en esta ocasión. Pero a pesar de eso, la dinámica del mercado de renta fija no está reaccionando al alza con base en eso. Aparentemente la expectativa de una moderación de la inflación en la segunda parte del año está mitigando esos efectos alcistas. Sin embargo, consideramos que de llegarse a comprobar esas lecturas que tiene el mercado para el mes de abril, efectivamente tendríamos presiones alcistas no solamente en la parte corta, sino en la parte larga, que es donde vemos mayor riesgo actualmente. Con relación a lo que estamos viendo en este momento en los mercados accionarios, se mantiene pues ese descenso generalizado a pesar de que los resultados que se han reportado durante las últimas 24 horas no han sido del todo negativos. Societe General reportó una utilidad cercana a los 924 millones de euros, superando las expectativas, creciendo 6,5%. Los analistas esperaban una caída del 7,7%. Adicionalmente, esta entidad, que es el segundo banco más importante de Francia, anunció un nuevo recorte de gasto o recortes adicionales a los ya anunciados, equivalente a 220 millones de dólares, con lo que los recortes de gastos alcanzarían los 500 millones de dólares para este año. Y en el lado petrolero, Shell reportó utilidad de 1.55 billones, el mercado esperaba que fuera cercana al billón de dólares. Esto también es positivo y además continuó en su plan de recorte de gastos, anunció nueva reducción en el tema de inversiones equivalente a un 10%, para este año se esperaban cerca de 33 billones en inversiones y va a ser entonces de 30 billones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Bien, buen día para todos. Como bien lo mencionaba Daniel anteriormente, estamos viendo un descenso generalizado en el precio, en los precios de las acciones. El índice Standard & Poor's está mostrando una resistencia fuerte sobre los 2050 puntos. Hay un ataque importante que se está presentando en este momento sobre los 2043. Recuerdo que esa zona de 2050 era supremamente relevante, como podrán ver en la siguiente diapositiva. Estamos teniendo una visión negativa sobre el Standard & Poor's, aunque no está aquí en la gráfica. Y entonces, consecuentemente, estamos viendo descensos, o podríamos continuar viendo descensos importantes sobre el índice Colcap en Colombia. Mantenemos la recomendación de cautela. Entonces ustedes pueden ver la cercanía que mantiene el índice sobre los 1300 puntos, muy cercanos entonces a lo que podría ser la nube Ichimoku, y esa cercanía entonces nos da para pensar que el índice podría ir a tocar esa zona de 1280 a 1300 puntos. En la diapositiva siguiente podemos ver que el día de ayer la acción que mejor comportamiento tuvo fue Avianca. De hecho, solamente 2 acciones del índice tuvieron comportamiento positivo, una variación del 1.7%, todavía tratando de tener algo de soporte sobre esa zona de los 2.000 pesos. Ahí ustedes pueden ver que mantiene la tónica de ese canal alcista. Los riesgos actuales, aunque por la tónica del mercado y por lo que estamos viendo de retrocesos generalizados, podríamos entonces experimentar, si llegara a presentarse una ruptura sobre la zona de los 2.000 pesos, descensos adicionales podrían presentarse hacia la zona de los 1.800 pesos. Por esa razón, pues hay que tener un poco de cautela, ya porque, reitero, la dinámica del mercado continúa siendo negativa. En el lado negativo, la acción que menos se valorizó fue Con Concreto, una caída del 4.64%. Esta acción, pues en muy largo plazo empieza a mostrar unos niveles importantes. Hay que tener presente aquí en esta acción que se está estrenando en el Colcap el volumen negociado, simplemente tener de referencia estos niveles de 1090, 1250. Niveles relevantes sobre 1100 y la zona de congestión de 1400 en la parte alta, donde ustedes ven un incremento de volumen importante en el histograma que está en la parte izquierda de su gráfica. Por esa razón, pues simplemente por ahora no tenemos recomendaciones sobre estas posiciones, la vamos a empezar a monitorear, pero lo más interesante aquí es no dejarse llevar también por señales técnicas en este momento, porque les recuerdo, la especie presenta un bajo volumen de operación. Ricardo. Bueno, muy bien. Con relación al tema de Ecopetrol, queremos pues hacer los siguientes énfasis. Primero, básicamente lo que estamos viendo es ese incremento en la utilidad responde a un descenso igual a lo esperado. En el tema de ingresos no nos sorprendió en nada, cerca de 10.5 billones de pesos en ingresos en el primer trimestre, cuando el anterior fue superior a los 12 billones. Esto en atención básicamente a la caída de precios del petróleo, equivalentes a un 15-16% medidos en peso, y también una caída de la producción equivalente a un 4.7%. En el primer trimestre de este año, la producción de petróleo estuvo alrededor de los 737.000 barriles, cuando en el anterior periodo fue de 773.000. Esto es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo con la reducción en los planes de inversión que anunció Ecopetrol para este año. Pues también la declinación de los campos significaría una reducción adicional en la producción diaria de petróleo hacia niveles de los 715.000 barriles día. Lo otro que queremos destacar en este tema es que, sin duda, los ahorros en el tema de costos de ventas son importantes, básicamente a través de la caída de precios también de los productos que adquiere Ecopetrol, diluyentes y otro tipo de productos. Con relación al tema de gastos operacionales, acá identificamos una dinámica también importante, a pesar de
esa fuerte caída en los ingresos ha logrado ser parcialmente compensada por renegociaciones en temas de mantenimiento, costos laborales y otra clase de servicios que paga Ecopetrol. También el tema de transporte ha tenido unas eficiencias adicionales que explican esta moderación. Si ustedes observan entonces, la utilidad operacional de Ecopetrol pues se ve resentida, pero digamos compensada parcialmente por este tema de los ahorros o el plan de racionalización que está implementando la compañía. Sin embargo, cuando ustedes observan cuál es la gran diferencia que hubo entre el primer trimestre de 2016 y 2015, lo tenemos en lo que son los gastos o los otros gastos o ingresos, o sea, el tema no operacional. Para el primer trimestre de 2015 hubo una pérdida equivalente a 1.5 billones y en esta ocasión casi que fue plano. Y esta diferencia es la que me explica el por qué la utilidad antes de impuestos pasó de 800.000 millones a 1.4 billones. Con relación a esto, pues simplemente pues hacer el paso ya hasta casi el tema final, donde estamos valorando el tema de impuestos. 57% es la tasa de tributación real de Ecopetrol, es una tasa muy alta. Esperamos a ver si esa reforma tributaria del segundo semestre de este año puede moderar en algo este impacto y generar beneficio a partir del próximo para las compañías en Colombia. Y esta utilidad entonces neta para los accionistas que ustedes están observando acá de 363.000 millones con un crecimiento del 127%, pues tiene el matiz que acabamos de darle del tema no operacional. No damos una lectura neutral básicamente porque consideramos que el mercado petrolero ha mostrado ya un cambio de dinámica. Consideramos que lo peor quedó en el primer trimestre. No creemos que sea un resultado excepcionalmente positivo, pues como mencionábamos, gran parte es tema no operacional, pero sí creemos que ese sesgo al alza es interesante. Por otro lado, para destacar acá es otro tipo de comparación que hizo Ecopetrol en su presentación de resultados. Básicamente, recuerden que a partir del tercer trimestre del 2015 la compañía ha venido aplicando una metodología de cobertura natural. Recuerden que básicamente los precios de venta de Ecopetrol están indexados al dólar y esto le permite compensar parte de la pérdida por el encarecimiento de su deuda, que también en su mayoría está en dólares. Esto no fue aplicado en el primer trimestre del año pasado y es la razón por la cual la utilidad fue de 160.000 millones. Si lo hubieran hecho, la utilidad de ese trimestre del año pasado habría sido superior a los 700.000 millones. Entonces, si ustedes hubieran aplicado bajo las mismas metodologías que aplicamos este año y el ajuste del año pasado, lo que habríamos tenido no es un crecimiento del 127% de la utilidad, sino más bien un descenso del 50% de la utilidad, es decir, de unos 750.000 a los 763.000 millones. Entonces, importante acá, nuestra lectura es positiva, pero hay unos matices interesantes que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes calculan cuál fue la utilidad por acción, pues nos da cerca de unos 9 pesos por acción, y con la advertencia que hizo tanto el viceministro técnico de Hacienda, el señor Andrés Escobar, como el representante de los fondos de pensiones en la Junta Directiva de Ecopetrol, de que ahora la repartición de dividendos no va a ser del 70 o más como estábamos acostumbrados, sino va a ser entre un 30 y 40%, pues obviamente nos hace entender que los dividendos del 2017, o sea, pagaderos en el 2017 con base en la utilidad del 2016, también va a ser muy bajo. Agustín. Que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, simplemente recordarles cómo esta mañana ustedes ven el mapa principalmente rojo, la gran mayoría de monedas está perdiendo terreno contra el dólar. Esos rumores o esas noticias que mencionó Daniel en torno a un posible incremento de tasas de interés en junio estaría motivando los flujos hacia esta moneda. Durante esta mañana, el dólar, que había venido perdiendo terreno durante las 4 últimas jornadas, está repuntando principalmente contra las monedas emergentes. El rublo ruso esta madrugada está perdiendo casi un 3%, ya se ha moderado un poco esa pérdida, cerca del 2% después de los datos conocidos en Estados Unidos, y también llama la atención un poco lo que está ocurriendo con el oro, que está descendiendo de esa zona de los 1.300 dólares onza Troy, que está sobre los 1.285, y ahí lo que estamos viendo es que esa incertidumbre que estaban teniendo algunos operadores en torno a tomar algún activo de riesgo, algún activo que los ayudara a moderar sus posiciones de riesgo, entonces están retornando de manera parcial otra vez al dólar esta mañana. Esa misma línea de ideas
En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues el día de ayer el tipo de cambio alcanzó ese nivel que habíamos presentado sobre los 2.900, el tipo de cambio cerró hacia 2.940, sobre 2.914, perdón, y aquí retorna a este nivel importante Fibonacci sobre los 2.943, si ustedes recuerdan, su nivel clave en el que esperábamos el tipo de cambio, creo que ya está operando sobre ese nivel en la mañana de hoy. Pensaríamos que es un nivel supremamente importante. Les recuerdo que en el pasado, si ustedes observan la gráfica, hace cerca de unas 3 o 4 semanas el tipo de cambio osciló mucho en ese rango de 2.940. También hacia noviembre, octubre del año 2015, ustedes también lo pueden ver ahí en la gráfica, el tipo de cambio prácticamente se movió sobre ese nivel. Entonces sí es una zona supremamente importante para este tipo de cambio. Adicionalmente, pues tener presente que la media móvil 200 y la media móvil 50 están generando un cruce obviamente atrasado con algún rezago importante en esa tendencia de corto plazo a la baja, que podría entonces motivar algunos flujos adicionales y que está corroborando esos flujos que hemos observado que están entrando a Colombia. Por la jornada de hoy, entonces simplemente tener cautela con ese nivel de 2.950. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues también fue confirmado ese nivel de sobrecompra por el indicador RCI que habíamos venido monitoreando. La estrategia continúa, o la idea continúa siendo que el tipo de cambio vaya a buscar esa zona de 40-42, que es bien importante. En la mañana de hoy estamos viendo algún repunte, obviamente por esa expectativa de la publicación de datos de inventarios de crudo que se va a dar más adelante. Sobre ese particular, el mercado en la diapositiva siguiente, podrán observar cómo el mercado espera una variación positiva de 750.000 barriles en crudo y de 250.000 barriles en gasolina. Esto, pues, digamos, está en línea con lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, donde se han moderado un poco los niveles de inventario. Sin embargo, nuestra expectativa es un poco más alta que el mercado. Creemos que se va a presentar una variación aún mayor entre 1.5 y 2 millones de barriles, lo que podría generar un impacto negativo en la variación diaria del precio del crudo. Como lo mencioné anteriormente, ese incremento que están viendo en este momento obedece a que algunos operadores están apostando a que esa variación podría ser fuertemente negativa, y por eso estamos viendo ese número, ese impulso intradiario en el precio del crudo en este momento. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, básicamente estamos observando algo de descenso en lo que es los tesoros en Estados Unidos, probablemente relacionado con ese indicador de generación de empleo que estuvo por debajo de lo esperado. También tener en cuenta en Europa hay una corrección en esas valorizaciones que registramos durante la última jornada. Sin embargo, el ambiente general, recuerden, es de un incremento en la percepción de riesgo que hay sobre la dinámica económica y también preocupaciones acerca de que los últimos impulsos monetarios todavía no están mostrando impacto razonable en el mercado, a pesar de que varios miembros del Banco Central Europeo se han mostrado positivos sobre el mismo, o incluso el gobernador del Banco de Japón considera que todas esas nuevas estrategias efectivamente estarían sirviendo. Entonces acá hay una gran duda. Y esto pues está generando ese refugio en términos generales todavía en temas de mercados de renta fija. Los bonos del Tesoro continúan sobre esa zona importante muy de largo plazo, sobre el 1.80, que ya lo hemos visto oscilando sobre las últimas 5 jornadas. Efectivamente, como menciona Daniel, algo de ventas se han presentado después de los datos conocidos en Estados Unidos. La zona de 1.80 continúa siendo una zona interesante donde se podrían probar posiciones largas. Estamos viendo que un nivel importante en la parte inferior podría ser el 1.70, en términos de tasa de interés podría ser el 1.77 y medio, 1.77, para tomar algo de utilidades intradiarias. Y recordemos que esa ruptura sobre el 1.80 y consolidación abajo de la nube de Ichimoku podría llevar
los bonos del Tesoro hacia esa zona baja entre 1.70 y 1.65. Todo por ahora, los dejo con Felipe, gracias. Bien a todos. En el tema TES, vimos cómo el día de ayer el mercado llega a un nivel importante del 8.02, no tiene la fuerza necesaria para romperlo y termina otra vez abajo al 7.87. Una vela importante que deja el mercado con sesgo bajista. Igual nosotros mantenemos nuestra visión negativa de no comprar TES hasta la ruptura del 7.80, 7.75, como lo ven en la gráfica, nivel importante que ha respetado en el último mes y medio. Varias cosas importantes para el día de hoy: subasta de TES VRs con vencimiento en abril del 2035, van a subastar el equivalente a 250.000 millones de pesos, tasa estimada de corte VR más 4.17. También hoy sale a subasta 400.000 millones de bonos subordinados de la Fundación Caja Social. Cabe resaltar esto porque es un emisor que no es recurrente, es un emisor que debería tener los cupos abiertos en el sistema financiero, porque no existe casi emisión de ellos, por lo cual el mercado, aunque sean subordinados y sean AA más, pueden salir con un corte del IPC más 4.70, que sería una prima importante. De resto, recordarles que estamos esperando mañana el dato de inflación a las 7 de la noche en Colombia, y el viernes dato 7:30 de generación de empleo, que nos dará más luces sobre si el mercado va por fin a tener la fuerza para romper ese 180 o realmente va a coger su senda alcista, al ver como todos los mercados afuera también están teniendo dificultades para mantener el rally. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.